Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy el Evangelio de Mateo nos habla sobre la fundación de la iglesia que fundó Cristo. Vamos a degustar esta palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos. Vamos a escuchar la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a la gente hablar de Jesús de una manera que no es la correcta? Cuando preguntamos quién es Jesús, para muchas personas es simplemente un profeta, un ser humano que fue divinizado, en fin, tantas teorías, tantas cosas que se inventan del Maestro, del Señor y Jesús. Luego, Él les hace esta pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Para la gente, Jesús era Juan el Bautista, era Elías, era Jeremías o era alguno de los profetas. Eso pensaba la mayoría de la gente. De igual manera, hoy en día mucha gente sigue pensando lo mismo de Jesús. Para mucha gente el Señor no es el Señor de la vida, no es el Dios de la vida, del amor, de la bondad, de la misericordia, el Dios de la resurrección. No, para muchos hoy el Señor es simplemente un profeta más o un ser humano que hizo grandes cosas, pero que no es Dios. Es el pensar de muchas personas. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y creo que es la misma pregunta
que el Señor hoy nos está haciendo a cada uno de nosotros. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Para ti y para mí, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es realmente el Dios de la vida, el Dios de la resurrección? ¿O quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Qué representa el Señor para nosotros? Fíjense que para Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para Pedro, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Para ti y para mí, ¿quién es Jesús realmente? ¿Es el Señor de la vida? ¿Es el Señor que nos ha salvado, que ha muerto en la cruz por nosotros? ¿O simplemente una persona más, común y corriente, que acudimos cuando tenemos un problema, pero más nada? ¿Realmente el Señor ocupa el espacio que debe ocupar en nuestra vida? Fíjense que Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, tú eres Dios. Y eso debe ser Jesús para nosotros. El Señor debe ser nuestro Dios. El Señor debe ocupar el primer lugar de nuestra vida. No debe ser visto como un simple profeta más o como una persona que hizo grandes cosas. No, el Señor debe ocupar un lugar importante en cada una de nuestras vidas. Y no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros porque nosotros somos los que decidimos en qué lugar colocamos a Dios. ¿Y qué lugar le damos a Dios? ¿Dónde lo colocamos y qué lugar le damos? ¿Realmente ocupa el primer lugar de nuestras vidas? Fíjense que Jesús le dice a Simón, ¿no? Esto, dichoso tú, lo llama dichoso. Sintámonos dichosos, queridos hermanos, de poder reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Sintámonos dichosos de poder sentir las bendiciones del Señor. Sintámonos dichosos de poder recibir del Señor sus bendiciones. Él le dice a Simón: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro se llenó de Dios, del Espíritu de Dios, para poder decir a Jesús que Él era el Hijo de Dios. Cuando alguien dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que es simplemente un profeta más, es una persona que no está llena de Dios. Porque alguien que está lleno realmente de Dios siempre va a exclamar y siempre va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo va a hacer decir siempre alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, lo hemos confirmado en la confirmación. ¿Y cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de Dios? ¿Cuántas veces hemos colocado en tela de juicio la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas? No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos seres de costumbre. Estamos tan acostumbrados a despertar, estamos tan acostumbrados a tener la vida, a tener la familia, estamos tan acostumbrados a tener un trabajo, a tener alimento en la mesa, que se nos olvida que son bendiciones de Dios. Estamos tan acostumbrados a tener la salud que se nos olvida que son bendiciones de Dios. Por eso, difícilmente una persona que no esté llena del Espíritu Santo puede decir que Jesús es el Hijo de Dios y lo va a reconocer como tal. Por eso debemos dejar actuar el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, para que podamos nosotros reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. A ejemplo de Pedro, cuando el Señor hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, Pedro automáticamente dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. De igual manera, nosotros debemos dar una respuesta a la interrogante del Señor. Es la misma pregunta, es la misma interrogante. Nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? Y debemos responder diciendo que Él es el Hijo de Dios. Debemos responder diciendo que Él es nuestro Salvador. Debemos responder diciendo que Él es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Esa debe ser siempre nuestra respuesta como verdaderos cristianos, como buenos cristianos. Pero para poder dar esa respuesta satisfactoria, debemos nosotros siempre estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Luego
Le dijo el Señor: esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora viene la confirmación del Señor en Pedro y la fundación de la iglesia. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pedro, recuerden que significa piedra. Y el mismo Señor le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué el Señor llama a Simón Pedro, le cambia el nombre a Pedro? Porque Pedro significaba piedra, y sobre esa piedra él iba a edificar la iglesia. Fíjense cómo el Señor funda la iglesia en la persona de Pedro. Lo coloca al frente de la institución, al frente de la iglesia, y los demás discípulos obedecen al maestro y saben que el que está al frente es Pedro. Pedro es el responsable. Por eso vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, la discusión entre los apóstoles, ¿no?, y la gente, porque se estaba hablando de los circuncidados y de los no circuncidados. Y entonces Pablo y Bernabé se dirigen a donde estaba Pedro, los demás apóstoles y los demás presbíteros. Se hace el primer concilio. Esa reunión del Hecho de los Apóstoles, capítulo 15, es el primer concilio de la iglesia. Recuerden que nuestra iglesia ha tenido más de 20 concilios, pero el primero es el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, a partir del versículo 1, ¿no?, donde decían que Pablo y Bernabé discutieron con algunos por el tema de la circuncisión, y ellos subieron donde estaban los apóstoles y los presbíteros, donde estaba Pedro, para buscar una solución. Y vemos en este capítulo 15, le invito para que lo lea después de escuchar la reflexión del Evangelio. Te invito para que leas el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí vas a encontrar el primer concilio y te vas a dar cuenta cómo la iglesia es importante y cómo la iglesia tiene una cabeza fundamental. Por eso una de las propiedades de la iglesia es que es una unidad. La iglesia no es una división, la iglesia es una unidad. Cosa contraria con el protestantismo, donde cuando no se ponen de acuerdo se dividen y cada uno va fundando una secta a su manera y a su antojo, cosa que no sucede en la iglesia católica fundada por Cristo el Señor. Siempre hay una unidad y siempre hay un respeto para el que está al frente, siempre hay un respeto para la piedra donde Cristo ha fundado la iglesia, y en este sentido es el actual Papa Francisco. En aquel momento lo hizo en Pedro. Pedro era el que estaba al frente, y Pablo y Bernabé, como buenos católicos, porque no eran sectarios, eran buenos católicos, se dirigieron a donde estaban los apóstoles, los presbíteros, para poner en discusión el tema. Y Pedro, tomando la autoridad que Dios le había dado, dice el versículo 7, se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió. Pedro coloca al frente de la discusión la decisión del maestro. Y lo vemos en el Evangelio de hoy, ¿no?, de Mateo, cuando el Señor le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro está al frente de la iglesia. Por eso la iglesia es una unidad. La iglesia no es división, la iglesia es una unidad. Y el que está al frente de esa iglesia es Pedro. Por eso dice la palabra: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le advierte: ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ellas. Tenemos más de 500 años de apostasía, más de 500 años desde que nacieron los sectarios, desde que nació el protestantismo con Martín Lutero.
500 años donde los que protestan quieren destruir y atacan única y exclusivamente a la iglesia. Y parafraseando a Cristo el Señor, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Podrán nacer 100,000 sectas diarias, si es posible, pero ninguna podrá refutar la verdad que está en la iglesia. Ninguna podrá refutar la verdad que encontramos en la iglesia católica. Por eso, queridos hermanos, ustedes que me están escuchando, debemos siempre sentirnos felices, dichosos, orgullosos de ser católicos. Recuerden que la palabra católico significa universal. Pertenecemos a la iglesia universal, a la iglesia que Cristo fundó en una persona, Pedro, para crear una unidad y no crear una división. Y el Señor es sabio. El Señor pudo fácilmente fundar la iglesia en todos los apóstoles y colocarlos a todos como líderes de la iglesia. Pero no, llama a uno, a Pedro, a Simón, le cambia el nombre, le pone Pedro porque significa piedra y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está dando autonomía, le está dando autoridad, le está dando potestad sobre la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que está al frente de la iglesia. Y los demás apóstoles, ¿qué hacen? Simplemente obedecer al Señor, obedecer la decisión de Dios. Dice el Señor: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino. El Señor le da las llaves a Pedro. Eso es como cuando usted tiene un mayordomo. Usted tiene una parcela, una finca, no sé cómo le dirán en el país de cada uno de ustedes. Tienen tierras y ustedes no están y nombran a alguien para que esté al frente de esas tierras. Le dan las llaves de las puertas principal y le dan la autoridad que él decida quién entra, quién sale, qué se hace y qué no se hace, porque ustedes confían en esa persona. Lo mismo hace Cristo. Les da las llaves a Pedro. Pedro es el que tiene la autoridad. No la tiene más nadie, no la tiene ninguna otra persona, la tiene Pedro. Y vemos cómo los apóstoles, incluso Pablo, Bernabé, que estaban evangelizando en otras tierras, en otros lugares, cuando se presentan un problema, ellos no toman la decisión. Podrían haberla tomado, pero ellos sabían y ellos respetaban a Pedro y por eso dijeron: subamos a Jerusalén, donde están los apóstoles, donde están los presbíteros, y vamos a presentar el problema. Vamos a presentar esta discusión de los circuncidados y de los no circuncidados. Y Pedro, tomando la autoridad, le dice: el Señor me eligió a mí. Y se hace el debate y se toma la decisión. Representa simplemente la unidad que hay en la iglesia y la autoridad que tiene Pedro. Luego le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la autoridad de la iglesia es importante. Las decisiones que tome la Santa Madre Iglesia, el pueblo siempre va a decir amén. ¿Por qué? Porque es una decisión de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente: por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Lo es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está la verdad. Porque Cristo fundó una iglesia, no fundó muchas iglesias, fundó una sola y la fundó en la persona de Pedro. Por eso, queridos hermanos, sintámonos felices, dichosos, orgullosos de pertenecer a la única iglesia fundada por Cristo. No dejemos que cualquier sectario venga a engañarnos, a hablarnos de que la iglesia de ellos es la verdadera. Imagínense cuántas sectas hay que dicen que ellos son la iglesia verdadera de Cristo. Y si nosotros le prestamos atención a cada secta de esas, en el mundo tenemos más de 20,000 millones de sectas, ¿no? O sea, hay demasiadas sectas, gente que se autonombran. No le creamos, hijos, creámosle a Dios, creámosle al Señor.
Que Dios nos dé la gracia cada día de ser perseverantes en la iglesia. Recuerden, la iglesia tiene 4 características. Es una, porque es una unidad. Es santa, porque la fundó Cristo. Es católica, porque es universal. Y es apostólica, porque está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles, pero con una cabeza, con una piedra, que es Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Somos pecadores, sí, porque somos seres humanos y cometemos errores. El único que no cometió pecado se llama Cristo el Señor. Los demás somos pecadores. Por eso la iglesia es santa, porque su fundador es santo, y es pecadora, porque los que estamos al frente somos pecadores. Que Dios nos dé la gracia de ser perseverantes. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No olviden, queridos hermanos, si no te has suscrito en el canal, suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones. Comparte el enlace del Evangelio de hoy. Y si deseas apoyar la obra evangelizadora, puedes hacerlo a través de Patreon, de PayPal. En la descripción del video está la información que necesita. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz día hoy que celebramos esta hermosa fiesta de la Cátedra de San Pedro. Que Dios te bendiga, que tengas hoy un feliz y maravilloso día en el Señor.